Finalmente hemos llegado a la tercera parte de la entrevista del abogado y director de la página Tradición Viva, Carlos Pérez Roldán, de Madrid, España. Lo invito a ver esta última parte con preguntas muy interesantes formuladas por el profesor abogado Carlos Pérez Roldán. Bueno, vamos a ir desentrañando un poco todas las mentiras que se han hablado sobre la Constitución actual chilena y los motivos que supuestamente justificaban esa modificación. Bueno, la primera mentira es que no había o no existen posturas intermedias entre actual Constitución y nueva Constitución. No cabe la reforma, las adaptaciones o el dictado de nuevas leyes y es necesario perentoriamente sustituir la Constitución, porque eso es uno de los caballos de batalla. Bueno, es una muy buena pregunta y muy lógica. Lo que pasa es que justamente lo que no hay aquí es lógica, no hay raciocinio. Obviamente la Constitución actual ha sido reformada durante muchas oportunidades, ha tenido más de 40 reformas y la última fue una reforma muy grande que le hizo el expresidente socialista Ricardo Lagos y que alteró muchas disposiciones constitucionales, pero no alteró el centro del actual, por así decir, el meollo dogmático de la Constitución, que fundamentalmente establece tres principios que son profundamente contrarios a esta revolución. Uno es el derecho a la familia, o sea, la garantía constitucional de la protección de la familia desde el punto de vista cristiano y natural. Otro es la garantía del derecho de propiedad privada, que le da al ejercicio de la propiedad privada todas las garantías que hasta hace muchos años atrás, antes de la Constitución del 25, de 1925, la Constitución no otorgaba. Y por último, el principio de subsidiariedad, por donde las autoridades del Estado solo deben intervenir en aquellas medidas en que los particulares por sí mismos no lo pueden hacer. Estos tres principios, que en el fondo son principios profundamente cristianos, tradición, familia, propiedad y subsidiariedad, son principios odiados por las izquierdas. Entonces, por eso que ellos no quieren una reforma, sino quieren una constitución a partir de cero y una página en blanco. Esos son los eslogans que hoy día se ventilan. Claro, y por lo que ya nos ha dicho, porque efectivamente la Constitución ha sufrido varias modificaciones, otra de las mentiras que creo yo que han ido propalando es, bueno, según ellos, es el origen ilegítimo de la Constitución. Hay que residenciarlo en que se dictó en 1980 bajo época de Pinochet y entonces está viciada. Eso es el argumento de los que quieren cambiarlo. Pero claro, un argumento absurdo y mentiroso porque tal y como nos ha referido, ha sufrido diferentes modificaciones y sobre todo dos fundamentales, tanto en el 89 como en el 2005. Es decir, es necesario lavar ese, vamos a reconocerles a ellos la terminología, ese vicio de origen, ¿es necesario lavarlo? Lo que pasa también es lo siguiente, que las cosas son buenas o malas de acuerdo a los frutos que producen. Efectivamente. Si tenemos una constitución cuyo respeto ha significado para Chile un verdadero despegue económico, una reducción de la pobreza, un mejoramiento a todo nivel comparado con el resto de América Latina, yo no voy a estar fijando si el plebiscito fue completamente honesto, si hubo un 60% que lo apoyó o fue un 40%. Digamos que haya habido una manipulación de los votos. Puede ser que haya ocurrido, no es descartable. ¿En qué plebiscito y en qué elección no hay hoy por hoy manipulación de los resultados? Pero lo que importa es saber, por sus frutos lo conoceréis. ¿Y cuáles han sido los frutos de esta Constitución? Claro, pero le preguntaba eso porque no deja de ser curioso que precisamente ellos achaquen a un mal de origen
la necesidad de reforma de la Constitución y, sin embargo, ¿qué pasa? Que una Constitución que se ve forzada en su cambio precisamente por el uso de la violencia en las calles no ilegitimaría cualquier Constitución, porque, bueno, se estaría violando casi la libertad de pacto, se iría coaccionado a votar. Está muy bien observado. Esta Constitución, si llega a elaborar, va a ser fruto de la violencia. Va a ser un chantaje establecido por la izquierda en concomitancia con la violencia callejera para imponer un plebiscito que el país no lo quería. Por lo tanto, del punto de vista de su origen, va a ser mucho más espurio de que lo que fue la Constitución del año 80. Y en segundo lugar, está por verse cuál va a ser la convocatoria del plebiscito. Yo creo que va a ser mucho más baja de lo que ellos piensan. Digamos que sea, en el mejor de los casos, un 60% del electorado que concurra. De ese 60%, digamos que el 51% vaya a votar a favor de una constitución. ¿Qué significa ese 30% para hacer una nueva constitución del país? No es efectivamente, nada. Poca unión generaría. Ellos dicen que esta constitución va a unir o va a unificar al país. Va a ser exactamente lo contrario. Va en su origen dividir al país porque va a ser muy poco representativa, y en sus frutos dividir al país porque va a establecer lo que se llama la pluriculturalidad y la plurinacionalidad. Bueno, incluso puede ser que eso sea la causa por la que ya se está empezando a valorar, por lo menos ya empieza a haber algunos politólogos, algunos periodistas que se empiezan a definir en el sentido que incluso se podría pasar del plebiscito y pasar directamente a crear una asamblea constituyente. Precisamente es ese miedo a esa baja participación lo que está llevando a defender estas tesis ahora. Yo creo que hay de eso, pero eso sería un absurdo, porque sería saltarse uno de los puntos del acuerdo. Yo creo que eso no va a ocurrir, y si ocurriese, sería el fraude en el fraude, digamos, porque primero que llegar a un acuerdo fruto de la violencia no es un acuerdo, es un chantaje, y un chantaje nulo. Hay un vicio de origen. Por lo tanto, ese acuerdo está viciado en su origen. Y en segundo lugar, si además de eso se saltase el procedimiento del acuerdo, bueno, ya sería la cereza sobre la torta, digamos. Claro, pero desde luego no son las únicas mentiras, porque yo he estado leyendo en diferentes medios chilenos y una de las justificaciones que se repite sistemáticamente es, oiga, es que no podemos modificar la Constitución porque se exigen mayorías muy amplias de 2/3, de 3/5. Desde luego yo como jurista que soy, conociendo la situación española, vamos a ver, es que estas mayorías es lo típico que se exigen en cualquier constitución. Es decir, se supone que es la ley magna, que no puede estar al albur o al capricho de cualquier político que vaya a pasar un par de años y quiera dejar su impronta. No es otra mentira más que se ha propagado, que parece que es que Chile, la Constitución chilena es un caso, una rara avis en el mundo comparado. Exactamente, está muy bien observado. No existen constituciones que se puedan reformar por el capricho de una simple mayoría circunstancial política. Toda constitución exige para que sea tal una estabilidad. Pero sin embargo, los que están hoy día, los politólogos que usted llama, hoy día ideando una nueva constitución, dicen que la nueva constitución deberá ser evolutiva. O sea, ya en su planificación no va a ser definida, no va a ser clara, va a ser ellos la quieren con conceptos evolutivos, de modo tal que va a ser un caos porque se va a prestar a todo tipo de interpretaciones. Y eso hace parte de esta nueva revolución donde nada es definido, nada es claro. Todo es caótico y evolutivo. ¿Por qué? Porque los nuevos caprichos revolucionarios van incorporando nuevas conquistas para exigir. Lo que muestra que esto no va a ser
No, precisamente eso es lo que demuestra que la revolución se está dando cuenta que tienen que entrar en una dinámica de esto ya va tan rápido que cualquier texto les va a quedar anticuado y les va a ser tradicionalista a la vuelta de pocos meses, y necesitamos tener manga ancha para ir evolucionando nuestros conceptos de circulación. Exactamente, eso mismo. Claro, porque aquí, bueno, Chile es un caso muy particular. Y digo que es un caso muy particular porque Chile, a diferencia, por ejemplo, de Argentina, que a fin de cuentas llevan historias muy unidas, no solo geográficamente, claro, Argentina está pillada, vamos a decirlo así, por esa deuda pública que les vence y está muy controlada por los organismos internacionales. Pero precisamente Chile, el caso es que debido al éxito del texto constitucional y de las políticas económicas de los últimos 30 años, Chile podríamos decir que era libre de los controles financieros de parte del mundo. Esa obsesión por cambiar la Constitución no es el reconocimiento a la revolución que Chile, el pueblo chileno era señor de su destino y que el Estado tenía el peso que tiene que tener un Estado, no omnímodo como pretenden ahora. Puede ser que haya de eso, pero yo creo que en el caso particular de Chile es curioso. Chile ha sido un país muy paradigmático en el sentido de que muchos proyectos revolucionarios a lo largo de la historia del país han sido como que ejemplos para el mundo. Frei Montalva y la democracia cristiana de los años 60 fue la fórmula que Estados Unidos dio para toda América Latina de salvarse del comunismo de Fidel Castro a través de las reformas de estructura. Frei fue, por así decir, un personaje mucho más que allá de Chile. Frei fue el modelo para todo el continente. La TFP en su momento lo calificó del Kerensky chileno, porque con ese proyecto iba a conducir a Chile hacia el comunismo. Eso fue un paradigma. Después vino el paradigma de Allende. Allende fue otro paradigma mundial porque fue el primer país del mundo que el socialismo subió al poder vía eleccionaria. Hasta ese momento nunca el socialismo marxista había conquistado los votos de la población para subir al gobierno. Y por lo tanto fue también un paradigma mundial. Pinochet a su modo fue otro paradigma, porque fue la destrucción de un proyecto socialista y la implantación de un orden completamente opuesto, que significó la reconstitución del país y después la única, digamos, dictadura que llamó a un plebiscito para ver si quería seguir o no. Eso también fue una cosa enteramente original. Yo creo que lo que está sucediendo hoy día es también una repetición medio paradigmática. Y por eso es que me llama la atención que en Estados Unidos se repita y en Europa se repita lo mismo que ocurrió en Chile y que creo que fue el primer país que inició este proceso. Hay en esto, me da la impresión, como que una especie de laboratorio para ver cómo esto repercute y cómo es que esto se da. ¿Quiénes hacen este experimento? ¿Quién es el dueño del laboratorio? ¿Y cuáles son sus intenciones? Queda medio el misterio. Pero me parece que hay algo de eso. Efectivamente, por eso yo en la introducción, en su presentación, hablaba que aunque aparentemente algunos podrían considerar que esta lucha constitución sí, constitución no, afecta solo al pueblo chileno, evidentemente la realidad es que Chile está siendo el campo de prueba. Lo que ha sucedido en Estados Unidos con todo el levantamiento racial de Estados Unidos es un calco efectivamente de lo que ha pasado en Chile, pero es más, esos cambios de constitución, miren, no deja de ser curioso. En España hoy, una de las noticias que habría portadas es que el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado
y ya verá cómo es muy paralelo a lo que está pasando en Chile. Ha solicitado, bueno, según él, necesitamos un plebiscito para dar el visto bueno al actual jefe de Estado, al rey actual. Y claro, fíjese la argumentación y verá cómo le recuerda algo. El anterior rey estaba viciado porque le había designado Franco. Y bueno, eso era el argumento histórico. Ahora ya, como una vez que abdicó el anterior rey, con el nuevo rey ya no podían utilizar ese argumento. Entonces, ¿dónde surge el vicio? ¿Cómo? A priori, sin respetar la presunción de inocencia, se dice que Juan Carlos delinquió, entonces su hijo tiene que purgar ese pecado pasando por el referéndum. Es decir, siempre es encontrar un vicio de origen y cuando no existe, inventarlo para promocionar un paso revolucionario. En su caso es un cambio de constitución, en nuestro caso la revolución va por un cambio de régimen, porque nuestra constitución es tan laxa que les permite todo, prácticamente. Exactamente, exactamente. Ya la constitución se llamaba la constitución del consenso, ¿no? Efectivamente. La constitución de España daba para todo, digamos, ¿no? Yo me acuerdo haber leído un libro que salió en esa época, que se llamaba España anestesiada, sí. que fue publicado por Tradición, Familia y Propiedad. Correcto. Un verdadero mazo de documentación que mostraba ese proceso, que ahí sí España fue pionero en el sentido de que introdujo esa nueva forma de ser del socialismo, que era un socialismo enteramente gramsciano, que afectaba en el fondo el interior de las conciencias. Me acuerdo que era un hombre, la portada era un hombre que estaba siendo operado y que estaba haciendo el verdadero lavado cerebral. Yo creo que sí. España, por ejemplo, si este plebiscito que usted me dice, algo había oído sobre esto, no solamente se quiere llamar a elecciones para refrendar o no al actual rey, sino que producir una división de la nación. Porque si hay algo que yo creo que une a España, es el concepto de un rey, que en el fondo, como lo queramos, pero en el fondo es un rey que une a todo el país. Esto va a ser puesto en tela de juicio. Claro, polarizar, otra vez polarizar a la población, ese es el sentido. Bueno, para ir terminando, quería yo solo apuntar o tratar dos pequeñas cosas, porque claro, hemos estado hablando de la Constitución, del cambio de la Constitución, de las justificaciones que se dan, del objetivo de nuevo orden mundial, que puede ser el motivo, pero para ir definiendo, para a lo mejor como resumen casi de todo lo que hemos hablado, me gustaría concretar en esa modificación, en esa nueva Constitución, evidentemente, algo ya nos ha apuntado con el indigenismo, pero evidentemente entiendo yo que lo que se está debatiendo el pueblo chileno es, entraría como un elefante en cacharrería el feminismo, el estatalismo, el aborto libre, matrimonio homosexual o paritario, según le van llamando, todos esos nuevos conceptos, la población está percibiendo realmente que un cambio de constitución es introducir de forma violenta todos estos nuevos conceptos y avances revolucionarios? Yo creo que no. Yo creo que no hay claridad en el objetivo de una nueva constitución. Lo que sí se habla mucho de derechos sociales, pero no se aclara en qué consisten esos derechos sociales. Y obviamente que esos derechos sociales van a ir en la línea de lo que usted dice, empezando por lo que se llaman los derechos sexuales y reproductivos, que incluye todo eso. Y en eso están los liberales de centro derecha, la izquierda moderada, la izquierda radical. Muy pocos quedan fuera de eso. Sin embargo, no ha habido claridad. En ese sentido, la izquierda ha sido hábil en no definir qué es lo que ellos quieren establecer. Ellos solo hablan de derechos sociales, de garantía de educación, de garantía de gratuidad universitaria, en fin, lo que son, digamos, los anhelos de una cierta clase media todavía que quiere aspiraciones mayores. Eso es lo que
hoy día se habla y se espera una nueva constitución. Pero lo que va a ocurrir va a ser exactamente lo que usted dice. Claro, ya para terminar, antes ha hablado usted del proceso revolucionario, tal y como lo definía acertadamente doctor Plimio, era uno, universal y dominante. Hace, pues yo creo que un mes y medio, en nuestro diario digital, en tradicionviva.es, publicamos una noticia que a mí me parece sumamente interesante y que afectaba a Chile. Bueno, la masonería chilena había lanzado un proyecto que ellos llamaron La Masonería Propone Chile, me parece que era. Bueno, consistían en una serie de mesas monográficas, como siempre, según ellos, por expertos, que iban a debatir sobre eso, propuestas para ese nuevo Chile, porque claro, en el fondo, y esta es la pregunta y la reflexión, en el fondo, ¿Chile se juega una nueva constitución o Chile se juega seguir siendo Chile o ser algo diferente? No, lo que los que proponen una nueva constitución quieren algo diferente y un nuevo Chile. Tanto así que ellos dicen a partir de cero. A partir de cero es la negación de la tradición. La tradición es propiamente a partir del pasado. Pío XII definía la tradición como una carrera de posta, que el corredor ya cansado le entrega el bastón a la generación siguiente que todavía está llena de vida para correr el tiempo que tiene por delante y a su vez pasársela a la otra generación. Por tanto, tradición es progreso, porque tradición es pasar todo lo que hubo del pasado y la experiencia conocida, la experiencia de la madre de las ciencias, a las generaciones sucesivas. Hoy día se habla de una constitución a partir de cero, de una hoja en blanco, es decir, negar todo el pasado. Eso es un nuevo país, es un nuevo Chile. Pues bueno, esperemos que el pueblo chileno sea consciente que lo que le quieren es cambiar al Chile, a nuestro hermano Chile, y que evidentemente esa lucha contrarrevolucionaria que es necesario dar, esperemos que se pueda liderar y triunfe precisamente esa lucha contrarrevolucionaria. Pues Juan Antonio, un placer poder conversar con usted. Espero poder seguir conversando en futuras charlas, porque la verdad que creo que es capaz de transmitir la situación de encrucijada en que está actualmente Chile. Muchísimas gracias. Mucho gusto, Carlos. Para mí también fue un enorme placer poder conversar con usted y con todos los seguidores de la página tradicionviva.es, y le deseo el máximo de los éxitos y le pido oraciones para que nuestro país no caiga nuevamente en la situación que ya vivimos. Pues oraremos. Muchísimas gracias. Gracias. Por todo lo expuesto, por todo lo que sabemos, por todo lo que tememos, por todo lo que puede significar una nueva constitución hecha por personajes que están dando lo peor de sí, que son la izquierda, y muchos idiotas útiles que le hacen la continuidad a sus utopías, digamos no, digamos rechazo una nueva constitución. Y por eso le pido que usted también haga parte de esta campaña, viralizándola, inscribiéndose en este canal, tocando la campanita para que le lleguen los nuevos posts, ayudándonos a promoverlos en las redes sociales, en fin, queda poco tiempo y el tiempo pasa volando. Hay un principio latino que dice, fugite irreparable tempus, el tiempo huye irreparablemente. No lo dejemos escapar sin aprovechar estos meses para advertir a nuestros compatriotas que todos debemos rechazar una nueva constitución. Muchas gracias y hasta el próximo post.